Ya inició 2021 y pues estamos en pleno enero. Hablamos de que se avecina tal vez una cuesta de enero, pero además saliente del 2020, en plena pandemia. Para hablar un poco más sobre ese tema y qué se puede hacer o qué se puede esperar, tengo en línea al doctor en Economía de la Universidad de las Américas de Puebla, Cristiano Racanelo, que agradezco nos atienda esta mañana. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, Samuel, ¿cómo estás? Un saludo a todo tu auditorio. Gracias. Pues puede sonar un poco obvio, pero igual se lo pregunto. ¿Estamos ante un escenario todavía más adverso que el enero del año pasado o antepasado? Absolutamente sí. Y no solo más adverso, mucho más complicado. Y yo considero también que hay un factor importante a considerar, que es el tema de la incertidumbre. Mientras que durante el año pasado, finalmente, las personas podían contar con un empleo y con un determinado nivel de ingreso, la situación dictada por la pandemia, que ya está azotando el país y todo el mundo realmente, desde fundamentalmente ya de un año y un poquito más, implica también incertidumbre, repito, sobre qué va a ocurrir durante los primeros meses de este año. ¿Qué pueden esperar las familias? Hablando de la economía familiar primero, ¿qué pueden esperar para las siguientes semanas y qué deben hacer para evitar un efecto mayor? Mira, Samuel, de antemano yo recomendaría fundamentalmente tener claro cuál es el nivel de ingreso de las familias y no contar necesariamente con él, digamos, en un porcentaje, digámoslo, al 100%. Las familias tienen que estar conscientes del nivel de ingreso, también de su posible variabilidad en caso ocurriera un despido. Para ello, con toda probabilidad, las personas habrán incurrido en gastos en los meses previos, debido a los gastos navideños, regalos, eventualmente comidas, que si también pudieran haber sido menores respecto a los que tuvieron que enfrentar hace un año, pueden también ser igualmente muy relevantes. Para ello, entonces, si bien es cierto que en esta temporada ya post-navideña hay muchas ofertas por parte de la mayoría de las tiendas dictadas por una reducción en la demanda durante el año pasado y también evidentemente sobre un posible sobrante de artículos que se han quedado sin vender, yo recomendaría tener particular cuidado con estas ofertas, sobre todo, repito, debido a esta incertidumbre sobre los ingresos, a pesar de que las condiciones del mercado, tasa de intereses, por ejemplo, pudieran ser particularmente alentadoras o, diría yo, hasta tentadoras. Sobre esto, entonces, perdóneme, doctor, lo quisiera interrumpir tantito, justamente dígame. Sobre esto, porque es algo que vemos año con año, que muchos decimos es que no compré en diciembre porque en enero vienen las liquidaciones, los cambios de temporada, los saldos que quedaron en tiendas y en efecto hay precios u ofertas más atractivas. ¿Recomienda prudencia usted sobre esto? Recomiendo prudencia y sobre todo considerar también cuál es el nivel de endeudamiento. Si bien es cierto que durante, lo vimos en noviembre, el evento del Buen Fin, los consumidores sí fueron precavidos, también es cierto que existe un efecto, digamos, como de ilusión monetaria derivado del aguinaldo. Las personas se ven, digamos, con un mayor saldo en la cuenta bancaria y entonces tienen la tendencia a sobreutilizar sus ingresos, muchas veces recurriendo al crédito. Entonces, si bien es cierto que existen estas ofertas, también es relevante priorizar cuáles son los principales gastos, las principales necesidades que requiere el hogar, la familia, y presupuestar de manera acorde a estas necesidades los gastos a realizarse. Ahora, sobre entonces, el tema que señalaba de deuda, doctor, si hay todavía alguna familia que tiene todavía guardado algún remanente del aguinaldo, de los ingresos que recibió durante diciembre que no ha gastado, pero tiene deudas todavía por pagar,
¿qué porcentaje debería tirar, pues tratar de liquidar por completo o reservar como quiera una cantidad para lo que viene? Mira, Samuel, yo recomendaría que es fundamental tener siempre un colchón de ahorro, posiblemente tratar de saldar todas las deudas. Es mejor vivir sin deuda que estando permanentemente endeudados. Evitar entonces aquellas compras que pudieran hacer incrementar las deudas. De hecho, el mejor, digamos, nivel de deuda que pudiéramos definir así, que una familia debería poder adquirir, es aquel que en caso de ser liquidado de forma inmediata no conlleve a un desajuste de los gastos, consumos o nivel de vida de esta familia. ¿Cuál es la recomendación ahora también? Pues porque está la otra, digámoslo así, situación. Está la economía familiar por un lado, pero también está más allá de esto por la situación macroeconómica. ¿Podría también ser riesgoso esta pues contracción del consumo y que las personas se dediquen nada más a ahorrar y eviten pues también circular el dinero? Mire, sin duda para reactivar la economía se necesita gasto. Esto es una realidad que no podemos obviar en ningún momento. La idea no es eliminar el gasto o, digamos, forzar un ahorro tremendamente elevado, lo cual además no estaría nunca y no va a ocurrir. La idea es gastar de acuerdo a las posibilidades, priorizando aquellos artículos necesarios y eventualmente evitando gastos que pudieran ser no tan necesarios. Evidentemente el aspecto si es necesario o no depende de cada una de las familias, pero el hecho de tener un ahorro, tanto en este momento, a mayor razón, de hecho, en este momento, por parte de los hogares, que ocurriría si tuvieran que enfrentar algún imprevisto respecto a los años pasados. La situación actual a nivel nacional y mundial dicta que los hogares tienen que tener un comportamiento mucho más precavido en términos de consumo. Esto no significa que no gasten en absoluto, sino que tienen que seleccionar de manera cuidadosa qué van a comprar y a qué condiciones. Pues ojalá se atiendan estas recomendaciones, la prudencia prevalezca, la precaución durante las siguientes semanas, sin irnos a los extremos, pero sí obviamente cuidando mucho el gasto familiar sobre todo. Le agradezco mucho, doctor Cristiano Racanelo, por atendernos esta mañana. Un gusto, Samuel. Tenga usted muy buen día. Buen día. Hasta luego.